Empresa bien conocida en el mundo de la logística, la distribución, el transporte. Sí que nos gustaría, para introducirnos en materia, para dar contexto, Roberto, que nos contaras algo en particular de tu área de responsabilidad de la división de Supply Chain en la que trabajas. Sí, claro, efectivamente DHL pues, es súper conocida porque no en vano somos el líder en logística, ¿no? La división de Supply Chain a la que yo pertenezco, nos dedicamos básicamente a contratos de almacén, vamos, contra logistics, no, perdonadme todas las palabras en inglés que voy a tener que lo ha dicho utilizar. muy claro, almacén. Contra logistics básicamente es la gestión de almacenes o de centros de distribución de nuestros grandes clientes. Eso digamos que es una parte del negocio, y la otra parte también hacemos transporte, pero no el transporte que hacen nuestros hermanos de DHL Express o de DHL Parcel, que es a lo mejor el más conocido por el público en general, ¿no? Cuando nos entregan cualquier cosita que compramos. Sí, cuando nos llega un paquete no es no es DHL Supply Chain. DHL Supply Chain puede haber estado en la preparación de ese paquete. Eso es, en la parte previa. En los almacenes, esos centros de distribución que comento, pero no en la entrega de última milla. ¿Eso que es la cocina? La cocina, ¿no? La cocina de los Te voy a poner un ejemplo para que todos. Cuando llega el Black Friday, por ejemplo, sí. Cualquier gran empresa de consumo, los movimientos que hace DHL Supply Chain los habrá hecho 2 semanas antes para tener todas las tiendas y todos los almacenes de proximidad bien suministrados para que el día del Black Friday se pueda hacer esa última milla. Correcto, sí. Ese es el trabajo que hace DHL el símil de la Supply Chain. cocina y el camarero, ¿vosotros quién seréis? Podría ser un buen Cocina. símil, correcto. Nosotros seremos la cocina, efectivamente. Así que hay que tener todo previsto. Todo previsto para, bueno, pues ahora hablaremos un poquito más en detalle, pero Sí. para todas estas fechas, para todos los periodos, ¿no? Y luego tenemos una parte de transporte, como os comentaba, pero es transporte más de, bueno, de carga completa, de camiones completos o de grupaje y demás, ¿no? Es ese tipo de transporte, no el de DHL. Camión grande, nada de... Bueno, Sí, se sí. puede hacer alguna furgoneta cuando es necesario, Sí, pero bueno, normalmente más para que camión tengamos claro, ¿no? El tipo de Así que negocio al que se estamos dedican. hablando de un sector tradicional de toda la vida, analógico como pocos, ¿no? De Bueno, ya mucha no. historia, ahora no, ahora Ahora veremos no, por qué no, pero que efectivamente necesita de la información para funcionar con eficiencia, de los datos. Efectivamente, es uno de los sectores, no digamos, menos avanzado en esta revolución digital. Afortunadamente, bueno, esto nos hace tener un gran potencial y DHL como líder, pues también queremos liderar esta tendencia que tenemos ahora de innovación. Y bueno, pues ya hemos encontrado mucho potencial, tanto en el mundo almacén, como os comentaba, como en el mundo de transporte, tanto como los datos que ahora hablaremos en detalle, como con otros tipos de cualquier otras tendencias que hay en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Ya sea robótica, ya sea inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Sí, porque, perdón, cuando hablas de líder, cuando hablas del más grande, ¿de qué datos estamos hablando? ¿A qué te refieres? Bueno, te voy a dar un dato en persona. La Deutsche Post, que es al grupo al que pertenecemos, somos 550.000 empleados a nivel mundial. Caray. Más de medio millón de personas Más de medio millón de personas trabajando en la misma- de amarillo. Caray, Julio. Impresiones de dato, ¿eh? Sí. Bueno, y a la hora de ponerse a trabajar, particularmente en el departamento de IT e Innovación, ¿por dónde empiezas? Bueno, cuando hablando de innovación, nosotros, como vemos en DHL Supply Chain la innovación, tenemos lo que llamamos el Innovation Funnel o el embudo de innovación, que a mí personalmente, ¿no? Y hablando ya como profesional, me gusta mucho, ¿no? A diferencia de otras grandes multinacionales donde, bueno, a un gurú en la oficina central, allá donde esté, se le ocurre un proyecto de innovación, y cuando lo vas a bajar al centro, ¿no? Donde luego tiene que funcionar eso, no encaja. Nosotros lo hacemos al revés, hacemos el research, que llamamos la búsqueda de posibles innovaciones, lo hacemos a nivel local. Con estas búsquedas hacemos lo que llamamos las pruebas de concepto para ver si realmente aplica o no. Ahí se descartan varios proyectos, otros afortunadamente siguen. Después de la prueba de concepto pasamos a lo que llamamos los pilotos, que ya es ponerlo en producción en algún centro, y ya no solo en uno, puedes hacerlo en 2 o 3 o incluso con más países. Y si ya el piloto te da el retorno que tú estás esperando, bueno, pues ya pasas a una fase de industrialización de esta innovación y ya lo creas como un producto, ¿no? Está contando algo muy interesante que no pasa en todas las compañías. Roberto tiene un doble gorro que es IT e innovación, y es una realidad, y funcionan tal como lo está contando. Están constantemente haciendo proyectos de innovación, algunos se quedan en pura experiencia, los que tienen éxito se ponen en marcha, de verdad. Lo contábamos antes de entrar en la sala. Ahora, ¿cuántos proyectos podéis tener más o menos ahora en marcha? Yo te hablo solo yo dirijo Iberia, que es España y Portugal. Tendremos como en el equipo de IT, ¿no? Son proyectos puros de IT,
la IT Innovación, tradicional sí. más la parte de innovación, pues tendremos una cartera año de proyectos, un pipeline de unos 50 proyectos vivos. Para que os hagáis una idea. Y eso os hace muy distinto de HL a otras muchas compañías. ¿Alguno en concreto? Así, que sea innovador y que... O que sirva de ejemplo, ¿no? Que sirva de ejemplo, Pues sí. mira, te cuento así de innovación, pues estamos con la robótica colaborativa. La robótica colaborativa es, Hala. me explico un poco. En otros sectores, como puede ser automoción y demás, los robots estamos acostumbrados a verlos desde hace tiempo. Si os dais cuenta, esos robots están como enjaulados. Esto que lo nuevo del robot, el adjetivo que se le pone de colaborativo es que ya pueden trabajar con humanos al lado. Lo enjaulado era por un tema de seguridad laboral, básicamente. Los robots colaborativos son robots que conviven con humanos, tienen sensórica para poder frenarse y que no haya accidentes y demás, ¿no? En el mundo del almacén, por ejemplo, estamos en un proyecto trabajando para un gran retailer español, donde vamos a poner robots que nos van a ayudar en el picking. El picking es el proceso de preparación de los pedidos dentro del almacén, esta cocina que decíamos antes, ¿no? Sí. Pues ahí va a haber robots trabajando con personas que le van a facilitar la tarea del día a día de preparación de pedidos. ¿Y eso ya es un proyecto o empieza a ser Eso- una realidad? Es decir, no te va a pisar cuando está a tu lado el robot trabajando. Correcto. Eso es lo De mismo. ahí, si es colaborativo, no te va a pisar, Ya efectivamente. de pasarte por encima, olvídate. No. Es una realidad. Es una realidad, sí, ya lo podemos ver en algún otro almacén de DHL fuera de España, y nosotros los primeros robots colaborativos van a estar en marcha en este primer cuarter del año. Es que antes de entrar en arena de lo que hacemos con datos, ¿no? Con DHL, es algo que siempre también les digo, y es que nosotros desde el principio en Piper Lab quisimos trabajar en el mundo de la logística. Hace 5 años prácticamente predicábamos en el desierto, pero es que uno de nuestros papers de referencia de qué se podía hacer con Big Data aplicado a la logística es de DHL del año 2013, que el otro día hablábamos, pensábamos Sí, que era del sí. 2014-2015, es del año 2013, y ya hablaban de cosas Que se están cumpliendo, que se ¿eh? están cumpliendo. Por En ejemplo. Por ejemplo, hablaba de cómo fidelizar a tus clientes con la información que tenemos de redes sociales. Hablaba de la parte de planificación de capacidades para la contratación de transporte. Hablaba de la parte de optimización de turnos de trabajo, haciendo una previsión de demanda de almacenes. Pero en ese momento se hablaba como que algo se que vendrá y hablaba demás, de ¿no? cosas... Me alegra que me digas eso, Maite, porque no eres la primera. Cuando me siento con consultores expertos en el mundo de la supply chain, de la logística, siempre me dicen: oye, Roberto, si no os importa, yo para mis presentaciones y para mis documentos utilizo mucho todos estos papers que el De grupo DHL. saca, ¿no? O sea que tenéis un equipo de gente que está permanentemente pensando qué cosas se pueden hacer para llevar la logística a otro nivel. Tenemos un equipo de gente que lo coordina, pero como te decía antes, la innovación nace de la base, de los centros y demás, con lo cual cualquier ideas. empleado puede decirnos: oye, pues a mí me parecería que este proceso lo podríamos mejorar. Un Y- easy, ¿no? Easy. y sí. Una especie de buzón de sugerencias. Correcto, no lo tenemos articulado de esa forma, pero que bueno, de los centros nos llegan al equipo de innovación central, nos llegan ciertas ideas. Otras también nosotros tenemos gente que está en constante foros, asiste a foros y demás, donde vemos estas tecnologías, ¿no? de esta industria 4.0, y piensas donde puede haber un link con nuestro negocio. Ahora que citas exactamente esa palabra mágica de industria 4.0, ¿crees que estáis ahí ya? A ver, yo creo, DHL está ya, pero para mí es una fase súper incipiente de esta revolución industrial, ¿eh? O sea, estamos en una fase muy incipiente. Hay tecnologías. Yo te podría contar ejemplos en cualquiera de estas tendencias que hay, ¿no? Tendremos alguna prueba de concepto, algún piloto, algún producto ya incluso. Pero yo creo que ahí se habla mucho de tecnologías que todavía no están lo suficientemente maduras, ¿no? Y proyectos Como para ponerlas en el día a Eso día, es. sí. Y proyectos que a lo mejor empezaron hace 2 años, pues te das cuenta que ya lo estás cambiando, porque la tecnología ha evolucionado de una forma brutal. O sea, cuando te vas atrás en el tiempo de las otras 3 revoluciones industriales, ves que no eran de 1 año, de 2 No. años, son un periodo Son un periodo, amplio. sí. Yo creo que ahora estamos en el principio de ello. Pero metiéndonos en harina de Sí. datos, podemos decir que, sin embargo, ya sí que conoces a fondo los datos a los que tienes alcance, los manejas, los ordenas, los puedes empezar a aplicar para generar esa tecnología. Vamos a contarnos Vamos a alguna contar ya, cosa. Venga, ya proyectos Venga. aterrizados Venga. ya, ¿no? Bueno, pues hace 1 año y medio empezamos en uno de los sectores, en una de las partes áreas de negocio, como os decía, tenemos almacén y transporte, nos empezamos con el transporte, ¿no? ¿Qué ocurre en el mercado, ¿no? Cada vez tenemos menos camiones disponibles en el mercado, y somos muchas empresas las que contratamos estos camiones. Que ya no sé si es que tenemos menos camiones, que sí que es verdad que fue un efecto de esta crisis horrible que pasamos y desaparecieron, o que realmente la demanda
ha crecido y no ha crecido a la par la oferta. O sea, tenemos esta doble problemática. El hecho es que hay una escasez de recursos de camiones. Sobre todo en determinadas fechas, ¿no? Eso Comentaba es, antes sí. Maite el Black Friday, pero bueno, no hace falta ir a Black Friday. Cualquier final de mes, los clientes tienden a tener más pedidos, ¿no? O en vacaciones, pues la gente nos vamos de vacaciones, ¿no? Pues hay menos camiones en el mercado. Entonces, ¿qué se nos ocurrió junto con Piper? Bueno, si somos capaces de anticiparnos a conocer esa demanda que vamos a tener, bueno, pues este final de mes o cuando llegue Black Friday, etcétera, pues por una parte vamos a contratar esos camiones ya anticipadamente y nos garantizamos dos cosas, básicamente. Una, la calidad de servicio que es clave para nosotros, para nuestros clientes, es decir, tener esa disponibilidad de estos camiones para poder, ¿no?, dar este servicio a los clientes. Y por otra parte, no menos importante, el tema del coste. Porque cuando sales al mercado en estos momentos de final de mes y demás, los poco que hay se dispara el coste, ¿no? Entonces con el proyecto que llevamos a cabo, pues nos anticipamos a esta demanda, ¿no? Basado en datos que, bueno, históricos. Maite nos explicará mucho mejor, pero basado en datos históricos y en las últimas tendencias y demás, pues vemos vemos exactamente cuántos camiones vamos a necesitar y por ruta, además, pues de Madrid a Barcelona. ¿Y acertasteis? El ratio de acierto estamos por encima del 90%. Wow. Y no es sencillo el problema, porque sí que es verdad que hay mucha oscilación, tanto entre semanas, intrasemana y comparando finales de mes con principios de mes. No tiene nada que ver un cliente de farma con un cliente de consumo. Dependiendo del negocio, pues ha habido una evolución propia del negocio que nosotros tenemos que interpretar con esos datos de transporte. Y bueno, pese a todo esto... Un montón de variables, es que solo pensarlo da vértigo. Para que os hagáis una Cantidad de idea... ofertas, momento económico del ciclo... Todo esto está cansancio. metido en datos dentro de los modelos para que funcionen, si no, no acertaríamos. Que además se están extendiendo las ofertas todo el año. Hay quien dice que ya van perdiendo fuelle las ofertas del Black Friday, ¿no? Que ya hay ofertas bueno, todo porque el es año. que cada vez jugamos a tener momentos de pico que nos inventamos constantemente. Esto es una conversación recurrente en esta mesa también. Pero es verdad que tenemos que en una semana normal probablemente los volúmenes medios han bajado, los finales de mes son durísimos y luego están todas estas campañas especiales que en cada sector pues cada uno se la inventa constantemente. Así que la tradicional bola de cristal se transforma en el análisis del Big Data. Correcto, es verdad que cuando te sientas con Maite lo primero que te dice en la mesa, esto no es una bola de cristal, claro, pero casi lo es. Esto es ciencia, ¿no? Casi lo es. Sí, pero necesitamos que la gente entienda que nosotros no somos infalibles, que si hay un evento fortuito, nosotros no podemos adivinarlo. Entonces, concienciamos mucho también a los usuarios para que cuanto más informemos al sistema y cuanto más datos le metamos, mayor capacidad de planificación y de previsión tendremos. Y el sistema se bebe todos los datos que le des. Se bebe todo lo que le metas al sistema. La gran diferencia ¿no? Porque, a ver, el Business Intelligence ha existido hace muchos años ya. Aquí la gran diferencia, ¿no?, que nos viene es que no solo utilizas tus datos internos, tus datos corporativos, sino que los alimentas con datos públicos. Con datos públicos me refiero a calendarios, a la temperatura que va a hacer. Sí, etcétera, meteorología, ¿no? calendarios, datos poblacionales, de tendencias de sector, que en este caso son muy importantes. Y luego quería puntualizar una cosa que ha dicho Roberto, y es que no solamente estamos anticipándonos para la contratación, sino que yo creo que vamos a cambiar el modelo de relación con nuestros proveedores transportistas, que esto tiene que tender a ellos si queremos realmente consolidar partnerships que nos garanticen el servicio en estos momentos que necesitamos ese servicio. Y otra cosa muy importante es, estamos dando esta visibilidad de un camión hoy hace un Madrid-Barcelona, es que ya voy a saber que mañana lo tengo disponible en Barcelona para que no haga una vuelta en vacío. Claro. Que estamos hablando de un tema también muy relevante. Esa es una clave importante, Maite, porque compartir la gestión del Big Data con los partners te va a permitir a ti ser mucho más eficiente. Exacto. Correcto, sí. Te permite ser más eficiente, te permite sobre todo la calidad de servicio, que como os decía, perdóname que sea redundante con este tema. Pero es que esa es una realidad. Pero es la realidad. Sí, lo que pasa, esto se convierte en una ventaja competitiva que vamos, te convierte en líder absoluto respecto a cualquier otro. Debéis de generar muchas envidias en el sector. No, porque no se lo hemos contado. Bueno, Hombre, pero lo ven cuando van a contratar un camión y saben que vosotros ya lo habéis hecho 3 meses antes. Sí, pero yo creo que esto es algo que ya hemos comentado también. La gente se va a terminar subiendo, todo el mundo. El que llegue antes tendrá una ventaja, pero también yo creo que hemos hablado que el que no hay que explote sus datos
de aquí no voy a decir una década, pero en 5 años habrá perdido una posición relevante. Me refiero a que estaréis exportando incluso esta tecnología, ¿no? Pues sí, el hecho de, bueno, tenemos un programa ¿no? donde ponemos un poco de orden a todas estas ideas que van surgiendo, ¿no? desde los distintos países y demás. Y empezó hace varios años, se llamaba un programa, no fuimos muy ingeniosos, lo llamamos digitalización al programa, donde bueno, poníamos un poco de orden a todo esto. Al año y medio, esto fue a principios de 2017, ¿no? Al año y medio nos dimos cuenta de que ya había una gran cantidad de ideas sobre la mesa. Imaginaros todos los empleados que os he dicho antes, ¿no? Alrededor de tantos países. Y dijimos, el grupo decidió, vamos a ver, ya tenemos unas cuantas, ya hemos pasado por las fases que os decía antes de prueba de concepto, piloto, ya es un producto, si sabemos que están probados, que da este retorno, pues vamos a ponerlas orden y le dimos una vuelta de tuerca más y lo llamamos Accelerated Digitalization, o sea, digitalización acelerada. Y es decir, nos fuimos a por 8, 10 tecnologías, 10 productos que ya están lo suficientemente probados y los estamos desplegando en aquellos almacenes donde aplican, ¿no? Y lo que decías tú, pues claro, el hecho de una de las grandes ventajas de ser una multinacional frente a otros players que son más locales es esto, que tú ves que está haciendo otros países, ¿no? Y en este proyecto en concreto, pues hemos sido otros exportadores, si quieres, ¿no? Pues ya colegas míos, pongo ejemplo de los nórdicos, pues ya nos han llamado, yo Roberto, ¿cómo podemos aplicar esto aquí en los nórdicos también? Y además nos viene bien para a ver si no hemos españolizado mucho el producto nosotros, ¿no? Y vemos que hay otras cosas que a lo mejor pueden aplicar en otros países que lo tienen más encima de la mesa, que también lo podemos un poco enriquecer ¿Y no se generan también negocios complementarios? Porque estoy viendo que si esto realmente lo convertís en un estándar, os podéis convertir como en el Uber de los camiones. Sí, podría ser un caso, ¿no? Es una conversación que tuvimos el otro día. Sí. Y no nos quedamos solo con los camiones, porque la fase 2 de este proyecto que hemos hecho, ya estamos también desplegándolo junto con Piper, es en el mundo almacén, en la otra parte de nuestro negocio, ¿no? Estamos hablando de almacenes que puede haber 300, 400 personas trabajando allí. También tienen su propia estacionalidad los almacenes, ¿no? Pues bueno, es el paso previo al transporte, como decíamos antes, ¿no? Son los cocineros, ¿no? Y todo aquello que te anticipes, ¿no? Para saber la demanda que va a tener de preparación de pedidos tal día de la semana que viene y demás, bueno, pues también juegas con la flexibilidad horaria que tenemos en los centros y con empleados temporales para garantizar ese servicio. Hasta para dónde localizar un almacén es necesario un uso eficiente de los datos, ¿no? Fijaros la historia reciente, ¿no? de Amazon con su centro de iCloud, y eso que es un almacén de iCloud, necesitabas unas condiciones de suministro de energía eléctrica, de conectividad, Sí, ahora se analizan datos para decidir dónde se colocan. Para todos, sí. Está claro. Y ahí siempre ha sido así también, ¿no? Sí, pues es este proyecto de almacenes el que realmente ha levantado el interés internacional, y ya tenemos 2 candidatos en los países nórdicos para ser los siguientes, iba a decir víctimas del proyecto, pero bueno, yo creo que son los grandes beneficiarios. Y es curioso porque esto a mí me gusta decirlo, generalmente es España el que importa tecnología de Suecia, y en este caso va a ser al revés, es Suecia el que está importando tecnología de España. Un proyecto nuestro, sí. Eso mola, dirían los jóvenes. Por cierto, tengo que felicitaros, creo, ¿no? Porque de los premios internos que da DHL Supply Chain, los CEO Awards, uno de estos proyectos es con Piper Lab, está reconocido, ¿no? Así es. Tenemos la suerte, ¿no? El privilegio de haber sido ganadores de una de las categorías. Los CEO Awards es unos premios que en cualquier compañía existe. Y nosotros, por el ADN que tenemos de innovación y demás, desde este es el primer año que se ha incluido una nueva categoría, que es la de innovación. Sí. Y pues hemos sido los ganadores. El próximo mes de marzo iré con una persona de mi equipo a Milán a la ceremonia de entrega a recoger este premio. Lo cual me siento súper orgulloso. Que ha sido una alegría, imaginaros, para Piper Lab también. Sabíamos que estaban presentando los proyectos a los premios internos de innovación de DHL. ¿Qué es DHL Supply o es DHL...? Esto es DHL Supply Chain. Bueno, es más concretamente nuestra región, que nuestra región no es pequeña, es toda Europa, Middle East y África. Entonces, entre todas esas regiones, de esos continentes, nuestro proyecto ha ganado. Por lo que veo que este tipo de iniciativas innovadoras impactan directamente en la cuenta de resultados de la compañía. Absolutamente. Es mucha la inversión que hay que hacer y... A ver qué vas a decir. Bueno, nosotros al final, cuando quieres atacar un problema de calidad de servicio, pues la inversión es la que sea, ¿no? Porque tienes que garantizar ese servicio a los clientes. Quitando eso, si esa parte la tienes cubierta, cualquier iniciativa hacemos un caso de negocio, un business case, y si sabes los números, bueno, pues la inversión siempre va a ser el retorno mejor que la inversión que tengamos.
O sea que sí que son inversiones considerables que tienes que hacer, pero siempre cuentas con que el retorno va a ser superior, ¿no? Bueno, yo creo que desde que se plantea el proyecto está bastante estudiado. Realmente hacemos la planificación de la fase primera de piloto, fase 0, a partir de ahí hacemos un prototipo instalable y a partir de ahí hacemos toda la fase de industrialización, incluso planificamos el rollout internacional en el proyecto de almacenes. Sí. O sea, sí que se hizo un trabajo, voy a decir, potente antes de empezar el proyecto. Sí, porque sabemos que esto es que tiene que llegar, ¿no? De hecho, DHL Supply Chain ha anunciado su estrategia 2025 recientemente, y como un pilar fundamental de todo esto se habla de los datos, ¿no? De explotar el tema de los datos. Sí, aunque solo sea el ahorro que supone no Correcto. tener que contratar los camiones en los momentos pico. Exacto. Correcto. Ahí ya tienes un dato importante. Luego ya la calidad de servicio y todo eso, cuantificarlo, a lo mejor no es fácil, pero eso se ve también, ¿no? Eso es. Y eso es en el transporte, y en el mundo del almacén igual. O sea, el hecho de De garantizar, anticiparnos. ¿no? De Claro, anticiparte, la rotura de garantizar. stock, el impacto que puede tener en la La cuenta. falta de recursos o contratar de más, todo esto es un ahorro directo. ¿Y cómo estáis encajando estas nuevas fuerzas de mercado que hablan de la exigencia de sostenibilidad y eco-friendly, que sea también respetuosa con el medio ambiente, toda la actividad que se genera en la compañía? Pues nosotros en DHL tenemos un programa que se llama Go Green, y el objetivo de ese programa es para 2050 ser emisiones cero del carbono, ¿no? Al mercado. Entonces nosotros, de hecho aquí en España celebramos anualmente unos premios de innovación, y tenemos dos categorías: una, la innovación de la digitalización de la cadena de suministro, pues proyectos como estos que estamos comentando, y luego tenemos otra categoría que es aquella innovación que impacte en El medio ambiente. Se llama Green. Se llama Green la categoría, Se llama Green efectivamente. and Digital, Y vamos premiando, bueno, pues estas iniciativas, estas empresas que nos presentan productos que impactan positivamente para el medio ambiente dentro de la cadena de suministro, ¿no? El año pasado ganó una empresa que nos presentó un producto era un mix entre una moto y una furgoneta eléctrica para la entrega en la última milla en las grandes ciudades. Y este año ha ganado una empresa que nos ha presentado un producto que son capaces de reducir el plástico, el retráctil que llamamos, que se hace en lo Que nos que se podéis pone en los imaginar palets. la cantidad de plástico que a día de hoy todavía se se utiliza, utiliza ¿verdad? en los almacenes. Pensad en un pallet, va completamente plastificado. Varias vueltas, además. Sí, sí, infinitas. Todavía se siguen dando vueltas. Bueno, ¿no? o sea que el premio es muy acertado. Ahora lo hace un robot. Esas vueltas las hace un robot, es cierto, ¿no? No estoy bromeando. Que El no se plástico marea. sigue Que estando. no se marea, correcto. Con pilas, baterías recargables de origen renovable, supongo. Correcto, eso es, Energía eso. origen renovable. Y bueno, y luego por contaros una anécdota, ¿no? La de Deutsche Post tiene casi su empresa automovilística en Alemania para la entrega de última milla de nuestra división de Parcel. Tú vas a Alemania y ves furgonetas que no ves el logo de cualquier fabricante automovilista, ves el logo de la Deutsche Post. O sea, fabricamos vehículos eléctricos para la entrega de última Por eso milla. te digo que luego surgen negocios alternativos, Claro. ¿no? Claro, si es que... Si sois innovadores, estáis en la vanguardia, todos van Surgen a esos querer negocios, sí, tener porque eso. esta fabricación de estos vehículos se hizo principalmente para uso interno, pero ya hay gente que nos lo quiere comprar también. Oye, ¿y algún proyecto que sueñes algún día tener? Así como, digamos, Roberto tiene el mucho mundo de que- los deseos, algo, El otro ciencia día, ficción. el otro día nos pilló así Sí. y la pregunta fue, bueno, ¿y Drones ahora qué? que nos traigan cosas a casa. ¿Y ahora qué más? Eso, ¿no? ¿Qué es lo que viene, no? Sí, Se suele decir ahora en los sí. negocios. A ver, hablas de drones, ¿no? O algo De drones que nos algo traigan que cosas a sueñes casa. con Esto, ello, para impactar. en general los periodistas cuando vean esto me preguntan siempre por los Siempre drones. te preguntan. Nos imaginamos algo que hemos comprado en la web que va a venir un dron, ¿no? A ver, los drones en el mundo de la logística nosotros los estamos usando ya, no para la entrega también hemos hecho pilotos ya de entrega de última milla, ¿no? Pero en el mundo de supply chain, almacén. en el almacén ya hacemos los inventarios anuales, porque os podéis imaginar los almacenes, estamos hablando de almacenes a lo mejor de 60.000 metros cuadrados, ¿no? Los hacemos con drones. Antes ibas con una carretilla Contando. contando con personas en esta carretilla, ahora te lo hace un dron, ¿no? O en países donde no está garantizada la seguridad de los vigilantes, hacen las rondas de seguridad de los propios almacenes. Con lo cual los drones ya están aquí, ya no es un sueño, ya es una realidad. El otro día le tiraba yo un órdago a Sí, Maite y digo, vale, sí. ya tenemos la previsión de la demanda del transporte, la previsión de la demanda del almacén, digo, pero con la cantidad de datos que tenemos, hay algo más que tenemos Nos que pilló tener, ¿no? así, fue como... Claro. ¿Y qué salió de esa pregunta? Pues ya salió un Ya par han de salido cosas. 2-3 cositas que, bueno, de momento las tenemos que madurar, ¿no? Sí, A ver sí, si... las vamos a guardar, pero estamos también en el plano, yo diría, operativo. Yo creo que Roberto el otro día me estaba preguntando el más allá, ¿no? Es
qué más se puede hacer con los datos de DHL, y precisamente yo creo que iba en la línea de generando nuevas líneas de negocio, o incluso porque ya hay experiencias. Yo sé que mis datos pueden ser fundamentales para generar indicadores económicos. Y es que esto ya sabemos que es así. Es verdad. Es verdad. Nosotros ya hemos sido capaces de hacer predicciones de paro o del PIB a nivel nacional con datos de una empresa de logística. La logística es un termómetro es un termómetro absoluto de la economía. Pero lo más sensible seguramente que hay en la economía de un país. Y además que lo notas un poquito antes. El cambio tanto a la baja como a la alta lo notas un poquito antes. ¿Cuánto es un poquito antes? Pues, ¿Un mes? ¿Una semana? No, pero yo os diría que en términos de paquetería no os voy a decir que se ha notado una desaceleración, pero ya se ha visto que el año 2020 no va a ser tan alegre como han sido los anteriores. ¿Sí? Sí. ¿Eso ya se está notando? Sí, esto ya se ha visto. Pero cambia muy rápido, quiero decir, a lo mejor... No es como una evolución, y tampoco es que sea de hoy para mañana. Y no quiero ser alarmista, no ha sido una bajada enorme, pero bueno. Y además lo podéis saber por sector. Se nota. Correcto. Sí. Nosotros estamos en todos los sectores de la economía. Caray. Y cada sector se comporta de una forma, pero tanto para las tendencias a futuro como lo que hablábamos antes un poco de la estacionalidad y demás, ¿no? Pues en el mundo farma pues no hay un Black Friday, ¿no? Tú te pones malo cuando te toca ponerte malo, ¿no? Sí. A lo mejor la estacionalidad viene ahí más, ¿no? Por la época del año, en el sentido de pues ahora hay más gripe o ahora... Claro. Pero que son distintos, ¿no? Y el Black Friday pues les afecta más a los clientes de retail. De consumo, cada uno tiene de sí. consumo, cada uno tiene su propia estacionalidad, ¿no? Sois una especie de pitonisos. Casi, ¿no? Sí, pero bueno, todos los logistas lo dicen y es una realidad. El dato de transporte es un dato vital para medir la economía de un país. Es así de claro. Entonces, bueno, tenemos ahí unas cuantas cosas nuevas encima de la mesa. Sí, con datos maestros. Sí. Efectivamente. Y veremos. Qué sale, Habrá que tenerlos cerca, Luis Vicente. Sí, volveremos, os seguiremos con muchísima atención, desde Muchas luego. gracias. Y todo de la mano de Piper Lab. Todo esto porque avanzáis efectivamente en comportamientos. Roberto Gamero, ha sido un placer escuchar vuestra experiencia en DH Supply Chain. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido mío. Gracias, Maite Gilarrán, cofundadora de Piper Lab, y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, Julio Rodríguez. Cuánto aprendemos, ¿verdad?